Shalom, Parashat Tzaf. Temáticas de esta parashat son las leyes de las ofrendas Olá, las leyes de las ofrendas Minjá, las leyes de la ofrenda Atar, las leyes de la ofrenda Asham, las leyes de la ofrenda Shinamín, las leyes de la ofrenda Toda. La prohibición de ingerir cebo, y estamos hablando no de cualquier cebo, sino de las cebos, las grosuras, cubren las entrañas del animal. Es decir, que son unas grosuras que están ubicadas alrededor de todo lo que son los intestinos, la parte de todo lo que tiene que ver con las entrañas. No cualquier gordo, no el gordo que tenga un pedacito de churrasco, cosas por el estilo. Y además la prohibición de ingerir la carne con la sangre. Bien, de ahí el principio de que el animal que es kosher, por ser un animal que cumple las condiciones para ello, como son tener pezuña hendida y ser rumiante, estamos hablando de los animales que como los vacunos, como las cabras, como las ovejas, como los toros, como las vacas, etcétera, los becerros, todos ellos, que requieren de. Además, no es suficiente con que el animal sea de esa especie, sino además que el animal, para que sea kosher, tiene que ser sacrificado de la manera kosher. La manera kosher es, normalmente estos animales, normalmente no, todos los animales que son kosher para el sacrificio tienen la vena que lleva la sangre al cerebro debajo de la piel, no debajo de los músculos. Entonces, el corte del animal a nivel del cuello hace que el animal muera desangrado. Es un corte indoloro y el animal muere de una manera relajado, de una manera diferente a como es el sacrificio en el mataderos, etcétera, es diferente. Y esta carne tiene también un proceso de salado, de lavado, etcétera. Ya en estas condiciones que ha sido supervisado todo este trabajo, esa carne, perdón, viene a ser kosher. La prohibición de comer sangre es todo animal que así sea oveja, sea cabra, sea una res, no haya sido sacrificada correctamente. Entonces, de hecho, ya esa carne tiene sangre. Así esa carne que compre usted en una carnicería de un supermercado o del barrio, etcétera, que no es carne kosher porque no fue sacrificado el animal de manera kosher, así usted coja esa carne y la sale y la lave, esa carne ya de todas maneras no es kosher. Ahora, entonces, la prohibición va no solamente a comer la carne en esas condiciones, y estamos hablando también del pollo, ¿no? El pollo también, que no es sacrificado correctamente, retiene la sangre, sino además estamos hablando de no preparar ningún tipo de alimento, incluida la carne como base de ese alimento. Por ejemplo, la rellena y sus derivados. Bueno, en cada país hay las costumbres. Aquí era una sopa muy particular a la pajarilla, etcétera. Todo eso está prohibido por las leyes de la Torá. Las partes de las ofrendas correspondientes a los sacerdotes empiezan a narrarse acá. Y para terminar, perdón, la consagración de los sacerdotes en Baikra 8:1 al 36. Comienza la parashá diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley de la ofrenda Olá. De ahí viene la palabra holocausto. La ofrenda Olá es una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, el término holocausto es una ofrenda agradable al Eterno y ordenada por Dios. Cuando la gente se refiere al holocausto nazi, a los judíos no es la palabra correcta. La palabra correcta que se utiliza es el exterminio, la Shoah, etcétera, pero no holocausto. El holocausto de los judíos en ese sentido fue una desgracia. Eso no es agradable a Dios. Bien, otro punto que podemos analizar aquí es que la orden está dada para Aarón y sus hijos, ¿sí? Acerca de la norma de la ofrenda Olá.
Esta es la ofrenda Olá. Olá quiere decir también una ofrenda que es del todo quemada en el altar y que tiene un proceso de colocar las partes del animal en el altar para que sean consumidos totalmente. Bien, si ustedes quieren saber más de eso, en la video que está colgado en YouTube sobre esta parashá, hay más información sobre ello. Esta es la ofrenda Olá que se consume totalmente y permanece sobre el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Aquí entre paréntesis, lo que está entre paréntesis en la letra más pequeña no es Torah, es simplemente algunas conexiones idiomáticas para que se entienda la frase y algunas explicaciones también. De aquí se deriva que la quema de las grasas y miembros del animal ofrendado es válida toda la noche. Ese fuego se encendía y tenía que estar permanentemente prendido. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Es decir, desde que se prendió el altar, no se podía apagar, debía estar continuamente encendido. Hay unas leyes con respecto al altar y una de ellas es que se debían recoger las cenizas del fuego. ¿Cómo tú puedes recoger cenizas si tienes el fuego prendido? De ahí aprendemos que en el altar, en el Mizbeach, en el altar que estaba en el patio del templo, ahí habían tres pilas con fuego. Mientras una se estaba recogiendo la ceniza, la otra estaban encendidas. Las ofrendas en resumen que tenemos acá en esta parashá son cinco. Sacrificios olá, sacrificios minja, que son ofrendas de harina, sacrificios hatat, sacrificios asham y sacrificios shelamim. Que un sacerdote se vista con sus vestimentas de lino y sus pantalones de lino y que aparte un poco las cenizas de las ofrendas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar y que las deposite al lado este del altar. Y cuando las cenizas del centro del altar sean tantas que no dejen lugar para realizar las ofrendas, un sacerdote debe cambiarse sus vestimentas de servicio por otras y deberá retirar las cenizas fuera del campamento o fuera de la ciudad de Jerusalén, a un lado, a un lugar puro. Bien, aquí nos aclara el comentario estos comentarios son sacados de la Torá de Met, que el cambio de vestimentas es tan solo para efecto de evitar que se ensucie con cenizas el atuendo del sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos debían servir de una manera totalmente pulcra en el templo. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse, el sacerdote deberá quemar la leña sobre todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda olá y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de la ofrenda shlamim. Bien, estábamos diciendo que esta parashá termina de enumerar los distintos tipos de ofrendas que se acercaban a Dios y que fueron mencionadas en la parashá pasada, Vaikra, que son Olá, Minjá, Hatad, Ashan, Shelamim. La segunda parte de esta parashá son ordenanzas que Dios le dice a Moshe sobre temas que tienen que ver con la santificación del santuario y el servicio de los sacerdotes. Los temas centrales de esta parashot, es decir, Vaikra y Tzab, son ordenanzas que atañen a los sacerdotes y que se refieren a que todas las tareas que se deben realizar en el santuario sean hechas lo más fiel posible a lo que Dios le encomendó a Moshe y de la mejor manera. Es decir, ahí no hay pie para improvisación, no hay pie por más que yo quiera hacer algo que está por fuera de las normas. Ese es el problema de Nadab y Abiú, precisamente, y la intención de ellos no fue una intención mala, en el sentido que ellos querían servir al Señor, pero lo hicieron de una manera que no estaba ordenada. Y eso se recalca muchas veces en la frase, hicieron tal como Dios le dijo a Moshe. Lo repito un total de 7 veces la frase de que ellos hicieron tal como Dios le ordenó a Moshe en esta parashá. Son 7 veces que se recalca eso, es decir, tal cual mandó Dios, no tal cual me parezca a mí. Eso implica también el resto de los mandamientos de la Torá. Los mandamientos de la Torá son para hacerlos tal cual manda Dios, no tal cual me parece a mí. Yo no puedo celebrar Pesaj en otra fecha, sino en la fecha que está dispuesta. Habrán grupos que descubrieron el agua tibia y entonces el calendario lo tienen con otras fechas. Algunas cosas las celebran como las de Shavuot y todo esto.
lo hacen de una manera diferente, el conteo del Homer, todo eso, pero los que están designados para establecer las fechas son el pueblo hebreo, el pueblo judío. Es un advenedizo viniendo a cambiar lo que ya está determinado por la autoridad. De entrada está diciendo, no le creo a lo que dicen los rabinos, yo sí sé, y entonces no debería apoyarse en el resto de las enseñanzas rabínicas sobre los temas de la Torá. Por lo tanto, no es correcto hacer las cosas como a mí me parecen, sino como están establecidas. Yo no puedo celebrar Shavuot en otra fecha, no por más que tenga indicios que eso no puede ser así, etcétera, me debo adherir al grueso del pueblo hebreo en este tipo de cosas. Lo mismo con los mandamientos. Yo los mandamientos no los puedo hacer como a mí me parezca y plazca y guste única y exclusivamente. Hay cosas que que dan pie a ser puestas y hechas pues de acuerdo a mi querer, mi gusto, mi sentir, cuando hay pie para ello, ¿sí? Algunos entonces en Shabbat no prenden luces, ¿m? Otros prenden luces en Shabbat, ¿bien? Eso depende ya del grupo corriente de judaísmo que se siga, ¿bien? Nosotros en Shabbat prendemos luces porque la corriente eléctrica no es considerada fuego dentro del movimiento conservador. No es considerada fuego ni en el movimiento conservador, ni para los científicos, ni para nadie más, ¿no? Eso es un problema moderno en el judaísmo, no es un problema antiguo en el judaísmo. El tema de la luz eléctrica es un tema de hace un siglo para acá, no es más. Es más, ni siquiera de comienzos del siglo pasado, sino un poco más adentrado siglo. Y el mandato en Shabbat es no harás fuego, literalmente hablando. Las normas con respecto al fuego es que lo característico del fuego es que el fuego produce combustión, es decir, consume. Una bombilla no hace combustión precisamente y ni hace combustión un horno microondas, ni hace combustión su celular cuando lo enchufa o cosas por el estilo. Son otras normas que tienen que ver con el recato, con el guardar el espíritu de Shabbat que intervienen ahí. Bien, ahora hay algunos grupos entonces como los ortodoxos que para ellos es supremamente delicado que alguien prenda un televisor o que alguien prenda una luz, o etcétera, en Shabbat, y han inventado o aparatos que hacen la trampita y se cuadran desde antes de Shabbat para que prendan en Shabbat, etcétera. Cada cual como le guste, y si eso lo hace feliz, maravilloso, ¿sí? Pero yo no puedo cambiar, por ejemplo, la fecha de Shabbat, yo no puedo celebrar el Shabbat el jueves, eso sí no puedo hacer, y nadie puede criticar al otro si el otro no prende luces o prende luces o si calienta el alimento para Shabbat en el microondas o no lo calienta. Lo que sí no se puede cambiar es que para Shabbat no se puede cocinar alimentos así sea en una estufa eléctrica. No se puede cocinar así sea en un horno microondas. Es decir, cambiarle estado a la comida. Todo tiene que quedar listo ya antes de Shabbat. Ahora, tal cual Dios ordenó, así lo hacían ellos. Que algunos sacerdotes recogieran las cenizas más rápido que otras, eso es ya el estilo personal de cada cual. Pero la orden es recojan las cenizas cuando se llenen el altar y hagan un montoncito en el lado este del mismo altar. Luego, cuando eso se llene, llévenlo a un lugar puro fuera de Jerusalén. Un lugar puro es un lugar que no tiene, por ejemplo, un cementerio, no es un lugar puro. Entonces no podían botar las cenizas en un cementerio. Las cenizas de un holocausto no se podían coger y botar en un basurero, sino lo llevaban a un lugar donde no tuviera ese tipo de contaminación y las enterraban o las dejaban ahí, pues reservadas en ese lugar. Ahora, entonces hicieron tal como Dios le dijo a Moshe, eso lo repite la parashá 7 veces, aunque en aquellas situaciones en las cuales la motivación o intención para agregar o dejar de hacer algo sea por un deseo fervoroso de servir a Dios de mejor manera, etcétera, aún así
por encima de ello es tal cual Dios lo manda. Esto se aplica no solo a los quehaceres del tabernáculo, sino que también así deberíamos actuar con todos los preceptos de la Torá, como ya lo expliqué. Hay dos frases que se repiten a lo largo de esta parashá y transmiten un mensaje no solo para aquella generación, sino también para todas las subsiguientes. Una de ellas es delante de Dios. Fíjense bien en las lecturas y verán que aparece esa frase repetidas veces en esta parashá. La enseñanza de ello es que aquel que está sirviendo a Dios no debe olvidar delante de quien está sirviendo. Por eso, cuando en un arón, en una sinagoga, en el arón, en la parte superior, hay una frase que dice, recuerda delante de quién estás parado. Bien, pues si es para Dios, el servicio debe ser un servicio, por lo tanto, cuidadoso y meticuloso, sin olvidarse de a quién le estamos sirviendo y que no vayamos a caer en el problema de que por un impulso de cercanía a Dios, pues entonces no cuidemos la distancia de vida al rey, tal como sucedió con el tema de Nadab y Abiú. La otra frase que aparece constantemente en esta paracha es para Dios. Y esto hace alusión más a la intención y al pensamiento que debe tener el que sirve a Dios, que sea solo a Dios y nada más. El servicio es para Dios, no para ningún rev, ni un ángel, ni pastor, ni cosas por el estilo. El problema es que la gente cae fácilmente en este error. La gente tiende con el paso del tiempo a servir más y más, es al hombre, creyendo que le está sirviendo a Dios. Y a lo último, le permite al hombre, incluso el abuso, le permite al hombre cosas que no deben ser, sino solamente lo que está ordenado por el Eterno. Colocar sobre sí autoridades es muy delicado y es algo que generalmente la gente cuando asiste a grupos busca. ¿Por qué? Porque tienen vacíos. Generalmente en los lugares donde la gente busca la espiritualidad, etcétera, generalmente la gente que llega es porque ha tenido vacíos en la vida, choques que ha tenido en la vida que le han traído mucho dolor, etcétera. Entonces, buscamos subsanar eso y lo buscamos a través de acercarnos a un grupo de estudio de Torah o a un grupo religioso, etcétera. Eso está bien, pero el problema es que como venimos con esos vacíos, podemos ser abusados en cualquier parte donde estemos. Tiene que ser un lugar muy serio, una dirigencia muy bien organizada para que no se caiga en esto. Cuando uno coloca autoridades sobre uno, el responsable de haber colocado esas autoridades es uno mismo. Y uno debe también aprender que la relación hacia la autoridad siempre está regida por lo que ordene la Torá, pero uno no puede estar en un grupo para terminar haciendo rico al líder, no puede estar en un grupo haciendo y complaciendo todos los deseos de un líder, etcétera. Eso es peligroso, sino que debe siempre haber una actitud que corresponda con lo que dice la Torá. La gente no estudia la Torá, no estudia las escrituras, sino que van a estudiar qué dice el líder de lo que dice la Biblia. Y eso es un grave error. Y eso da pie para que tarde o temprano se termine abusando. Cuando la gente estudia Torah, sabe qué tiene que hacer, cómo debe hacerlo, y no depende obviamente debe tener sujeción a la autoridad, pero sin pervertir el concepto de autoridad para él o para el que dirige. Entonces, la frase que se repite es que es para Dios, y así debe ser. Yo debo trabajar y servir para el propósito de lo que Dios manda y dice. Puedo colaborar en un grupo, por supuesto, siempre se necesita ayuda, pero siempre dentro del marco del respeto, siempre dentro del marco de los principios de la Torah, etcétera, etcétera. Podríamos preguntarnos con respecto a esto, cuando vemos que en esta parashá nos habla más específicamente de las ofrendas que tenían que ver con los sacerdotes y su compromiso para estar ante Dios en todo momento, podríamos preguntarnos qué viene a enseñar todo esto a la mayoría del pueblo, si esto era un tema solo de sacerdotes. Pues ¿para qué está escrito ahí en la Torá si finalmente normalmente el pueblo no iba a intervenir en los sacrificios o en el orden que se iba a llevar allá en el templo? Y así quisieran, no podían, porque eso era una labor que solamente estaba destinada para los levitas. La respuesta es que si bien todas estas tareas debían ser realizadas por sacerdotes y los levín, que eran quienes estaban consagrados al servicio divino, debemos saber que eso no deja de lado al resto de las 11
tribus. Al respecto escribe Maimónides en el Mishneh Torah, al final de las alajot de Shemitah y de Yobel. ¿Cuál es el motivo por el cual no recibió la tribu de Leví parte de la tierra de Israel como el resto de sus hermanos? El motivo es porque esta tribu fue la seleccionada para el servicio divino, para servirlo y para enseñar al pueblo los caminos y leyes de Dios, tal como está escrito. Enseñarán tus leyes a Jacob y tu Torá a Israel. Por esta causa fueron separados y consagrados. Esta tribu no sale a la guerra ni hereda botines de guerra, sino que ellos son parte del ejército de Dios, como está escrito. Bendice Dios a su ejército y el Dios bendito los mantiene. Todo esto que hemos dicho no solamente recae sobre la tribu de Leví, sino, dice Maimónides, sino que todo ser humano de espíritu elevado que tenga profundo conocimiento y se dedique a servir y conocer a Dios, conduciéndose por la senda correcta de Dios, apartándose de los asuntos de este mundo en los cuales la gente común se sumerge. De esa forma, este individuo se consagra y es santo para Dios, siendo Dios su parte y heredad para siempre, y Dios le proveerá todo lo necesario para vivir, tal como le dio a los sacerdotes y a los levitas de antaño. Esto dijo el rey David: Dios es mi parte y mi heredad. Así lo explica Maimónides. Se lo voy a poner en otras palabras. Dios destina a los levitas para que sirvan en el templo. Y si su servicio se hace tal cual Dios lo ordena, entonces estos levitas tenían garantizado, ¿y cuál era qué era lo que tenían que hacer? Dirigir los sacrificios, enseñar la Torá, instruir al pueblo de Israel con respecto a la Torá. Si ellos hacían eso con el cuidado y la dedicación de corazón propias que para un levita, entonces Dios le iba a garantizar que iban a tener su sustento, iban a tener una vida, digamos que cómoda para poder ejercer su sacerdocio. De la misma manera, hoy en día, nuestro deber es estudiar la Torá y enseñar la Torá. Y de esa manera estamos sirviendo como un levita en el templo. Y además, si lo hacemos y aplicamos la Torá de manera correcta y lo hacemos realmente con una intención, con una kavaná correcta, entonces, como el levita, tendremos el respaldo y la provisión dada por parte de Dios para que se comporta de acuerdo a lo que Dios ordena. Así nos lo explica Maimón. ¿Cómo hoy podemos traducir todos estos sacrificios que se hacían en el templo? Por medio de la tefilá. Pero la tefilá tiene un carácter que no es simplemente de orar por orar o de rezar por rezar, sino el principal carácter de esta mitzvah es su carácter espiritual. Es decir, el orar tiene que estar conectado espiritualmente y no un rezo por cumplir. Miremos aquí dos opciones con respecto al tema de la tefilá. La tefilá que hacía Bilam, ¿sí?, que era el defensor de las naciones del mundo, y la tefilá que hacía Abraham por ese tiempo. Decía Bilam: desea al Todopoderoso ríos de aceite. Esto nos lo dice el Midrash. Nosotros le daremos millares de sacrificios. Abraham quiso sacrificar ante él a su hijo, pero yo sacrificaré a mi hijo y a mi hija, y 7 altares ante él he elevado. Entonces Dios le responde a Bilán: malvado, si yo hubiese deseado sacrificios, a los ángeles hubiese ordenado: no deseo sacrificios sino de Israel. Como está escrito, ordena a Aarón y a sus hijos, en la parashá Tza. En ese midrash vamos resaltando la esencia de aquello que divide la visión judía de la visión pagana. Bilán eleva sus altares y sus ríos de aceite y de sangre y se posterna ante el Señor. Aquí también hay respuesta en este midrash de la inquietud de si se puede utilizar aceite para ungir, etc. Esto está consagrado para el pueblo de Israel, es un símbolo de grandeza para los sacerdotes y para los reyes, nada más. Y los sacrificios que desea escuchar el Señor, ver el Señor, son los sacrificios del pueblo de Israel. Bilán eleva altares y sus ríos de aceite de sangre y se posterna ante el Señor. Si Abraham ofrece al Señor un hijo, Bilán le ofrece 2. Pero ¿cuán grande es la distancia entre Bilán y Abraham?
Abraham se posterna ante el Señor solicitando por Sodoma y Amorá, las pecadoras ciudades. Por el contrario, Bilán ofrece sus sacrificios para despertar el furor de Dios contra el pueblo de Israel. Para Bilán los sacrificios no son sino ceremonias externas, simples ritos, y por ello eleva sus altares y sacrificios. Esta es, según el Midrash, la respuesta del Todopoderoso. El sacrificio solo tiene sentido cuando viene de Israel, pues solo así está compenetrado con el espíritu hebreo. Y con el espíritu judío está también compenetrada la tefilá, la oración, la otra faz del servicio divino. Rabí Israel Baal Shem Tov, que ese fue el creador del hasidismo, repetidas veces se detiene sobre este principio, el de la kavaná. Kavaná es la intención. Como el humo de los sacrificios solo se eleva a las alturas, las íntimas intenciones y deseos que el corazón expresa por intermedio de las tefilot, y es por ello que las oraciones que salen de lo más íntimo del corazón son aquellas que llegan a las alturas. Es decir, que el prerequisito de una tefilá siempre debe ser que sea respuesta del corazón, siempre. El problema es que tendemos a hacer oraciones por cumplir o hacer oraciones sin tener un propósito de cambio interno. No basta con que yo ore y no me haya revisado yo mismo para hablar sinceramente delante del Eterno. Cuando uno, por ejemplo, va con excusas delante de Dios, no está hablando sinceramente. Se está excusando y está tratando de imponer su punto de vista. Cuando uno va delante de Dios a hablar, debe saber delante de quién está hablando, alguien que sabe cómo es mi vida, cómo es mi comportamiento, cuáles son mis motivaciones y qué fue lo que yo hice. Cuando uno no se revisa y no sabe para qué está pidiendo o por qué está pidiendo o cuál es la motivación íntima de nuestros deseos para pedir algo, entonces estamos pidiendo de una manera necia. Y ahí no interviene realmente el corazón de la persona. La persona debe hacer un examen permanente de sus actos y no tratar de justificarse, cosa que no tiene sentido delante de Dios, sino debe siempre hablar delante de Dios con la verdad, desnudándose de todo excusa y sin buscar el daño de otro. Normalmente, cuando pedimos algún beneficio para nosotros, ¿sí? En alguna parte del mundo se lo estamos quitando a otro. Entonces, debemos siempre pedir lo que es bueno para nosotros, independiente de los demás. Siempre. Pedir lo que es bueno para nosotros solamente podremos saberlo en términos generales cuando sabemos Torah. Y en algunos aspectos de la vida que se nos presentan, un trabajo, un negocio, en el que no sabemos qué es lo correcto o si es bueno invertir en este negocio o no, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Eterno que nos dé el discernimiento y las energías, las fuerzas, todo para hacer la investigación exhaustiva sobre lo que vamos a hacer o invertir. Si alguien va a abrir un negocio, no basta con que diga, Señor, pongo delante de ti este negocio, amén. Y después que quiebra, dice, pero si yo le oré a Dios, no es así. La persona tiene que hacer todo lo que está a su alcance para poder hacer su inversión o negocio, etcétera. Tiene que hacer el estudio de mercado, tiene que ir y visitar y hablar con los del sector, tiene que pararse y mirar qué tanto es el movimiento, tiene que ver cuál es el mercado al que va a llegar, tiene que saber cuánta competencia hay, qué precios se manejan, cuánto se está pagando por un arriendo en un lugar, cuánto es la inversión que tiene que hacer, cuánto sería el tiempo de retorno, con todas las variables económicas que se pueden presentar. Tiene que ver cuál es la experiencia de otros negocios que son del mismo perfil. O sea, tiene que hacer todo el trabajo. Eso está en manos de nosotros. Una vez hagamos el trabajo, oramos al Eterno, obviamente, pues, se debe estar orando permanentemente, pero teniendo en cuenta eso que estoy viendo, que veo, por ejemplo, que a todos les va mal con ese negocio, que lo enfocan de una manera como yo lo estoy enfocando, como yo lo quiero hacer. Que además de eso, las condiciones no se dan las reglas económicas para ese tipo de negocio. Que es un negocio que de pronto tiene estas debilidades, etcétera. Yo debo hacer toda mi labor. De ahí en adelante queda en manos de Dios
en que él sí haga que así los demás les vaya mal, me vaya bien a mí, o así haya un apretón económico, a mí eso no me toque, etcétera, eso es otro aspecto. Pero siempre, siempre, siempre la persona debe orar entendiendo que hace su trabajo y que no pone excusas para ello. Aquel que busca pareja, ¿m? Y que ve todos los errores en la otra persona, pero aún así se encierra en su sentimiento de querer estar con esa persona y entonces ora, pero tratando de cuadrar las cosas para que se dé según su gusto personal. La oración también tiene una respuesta y muchas veces la respuesta no es la de la que la persona quiere. Y cuando la respuesta no es como la persona quiere, la persona tiene que buscar cómo hacerle la trampa a la respuesta que ya Dios ha dado. Porque a la larga el que va a sufrir es uno, no Dios. El que se va a frustrar es uno y no el Eterno. Por lo tanto, toda oración, toda tefilá debe ser una tefilá de acuerdo a las leyes de lo que está establecido en la Torá, en la que nosotros hacemos la oración, hacemos el trabajo y además de eso, hacemos una oración coherente con lo que diga la Torá. Una oración que debe ser de corazón, en el sentido, ¿y qué es de corazón? La gente tiende a pensar que una oración de corazón es con lágrimas. No necesariamente. Una oración de corazón es una oración en la que se ha intervenido con todos los aspectos que tienen que ver con el trabajo que yo tengo que hacer, con reconocer mis errores, con reconocer que yo tengo debilidades y tengo defectos, que reconocer que yo tengo áreas en mi vida que tengo que resolver. Una oración en la que yo me desnude delante de Dios y le hable tal cual es, sin excusas. Ese tipo de oración es la oración de corazón. Bien. Y por ello, en Proverbios vemos la frase siguiente, y es que dice el sabio: la boca de los rectos te elevarás, en los labios de los justos te bendecirán, la lengua de los píos te sacrificará. La tefilá, entonces, es pues la cercanía al Rey de los Reyes. Y de aquí que la cercanía no debe ser de los labios, sino de los sentimientos. La senda de la divinidad no parte de los labios ni de la mente, sino del corazón. Y en las entrañas de los santos te alabarán. Por eso tenemos Proverbios 12:6 que nos dicen: las palabras de los inicuos son acechanzas para derramar sangre, pero la boca de los rectos los librará. También tenemos este otro versículo de Proverbios 14:3: en la boca del necio hay una vara para la soberbia, mas los labios de los sabios les sirven de guardia. Pero esos labios de los sabios, ¿por qué son sabios? Porque están llenos de sabiduría. ¿Pero sabiduría de cuál? Sabiduría que viene de la Torá. El verdadero Kadosh es aquel que descubre a Dios en el universo mismo. En cada hierba o piedra, en cada árbol y gusano muestran la divinidad a aquel que en sí mismo siente el poder de la divinidad. El justo, el piadoso, es por ello aquel que su sangre y su carne todas se elevan por medio de los tefilot y elevan consigo a la naturaleza toda. Bilán, entonces, mira hacia el cielo y los astros esperando el momento propicio para pedir la muerte del pueblo de Israel. Abraham, por otro lado, hace lo mismo, pero pidiendo por la salvación de Sodoma y de Gomorra. Fíjense la intención del corazón de Abraham, aunque esos eran pecadores, por ellos pidió. Y Bilán pide es para ver a qué horas es el daño del otro o por deseos personales egoístas. Las tefilot que piden el bien para uno no pueden pedir el mal para otro. Por ello, la tefilá es sencillamente común y pide el bien para el hombre como parte de la comunidad. Este es el sentido de la tefilá de Abraham, que comienza simbólicamente con las palabras de Bilán: cuán buenas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. La tefilá comienza con el símbolo de la unión interna, del sentimiento de comunidad. La tefilá nace en Midian. En la tefilá se unen los dos principios interior de la Kavaná, es decir, de la intención verdadera del hombre, y el exterior de la tefilá en sí. La tefilá es la música que tiene la propiedad de transportar al hombre a universos lejanos y elevados, pero la tefilá debe unirse a su pueblo y al mundo. Bien, si hay preguntas,